Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en esta hermosa tarde, en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Para empezar, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Mateo. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 3. Y luego del versículo 3 nos vamos a pasar al versículo 7 y 8. Mateo capítulo 15, versículos 3, versículos 7 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios, en el versículo 3, capítulo 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, dice el versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es bien interesante, hermanos, si podríamos darle una aplicación a estos versículos bíblicos. Pero lo interesante y lo que me llama poderosamente la atención, hermanos, es que en nuestra existencia, en nuestra vida, a veces reemplazamos precisamente la tradición por la fidelidad a nuestro Dios. Siendo que hay un montón de tradiciones que hoy en día, hermanos, precisamente ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra santidad, ponen a prueba nuestra consagración hacia nuestro Dios. Hay un montón de tradiciones, hermanos, un montón de costumbres, no solamente en México, en Estados Unidos, y tradiciones que de manera unánime todo el mundo está celebrando. Tenemos en lo particular en nuestro México el famoso Día de Reyes, en el cual tenemos la rosca. No sé a quién de ustedes haya participado en comer esta famosa rosca. Yo creo que todos, y que le haya tocado el niño Jesús, ¿verdad? Y luego esta se desprende a otra tradición, que es la famosa la Candelaria, ¿va? La fiesta de la Candelaria, donde el que le tocó al niño hay que traer los tamales. Entonces, hermanos, son tradiciones que probablemente de alguna otra forma animan a las personas a convivir, ¿verdad? Pero detrás de todo eso es importante conocer el origen de cada una de esas tradiciones. Hay otras tradiciones como el Día del Amor y la Amistad, y precisamente es bien interesante cómo el comercio te vende tantas cosas en esas fechas, ¿verdad? Entonces es bien interesante, y también es importante decirlo, el origen pagano que esta misma tiene, ¿verdad? Y otra, la más famosa de todas, pues la Navidad. Otra tradición que cristianos y sobre todo la han tratado de cristianizar. Pero en realidad, hermanos, este tema de la Navidad pues también tiene un trasfondo totalmente pagano. Hay cristianos aquí en la Iglesia del Señor que abiertamente lo dicen que está mal y lo niegan categóricamente, pero en la soledad y en la intimidad lo celebran. Y lo digo porque lo he visto muchas veces. Entonces es bien importante, hermanos, entender estos elementos tan importantes en los cuales nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos y también lo que estamos viviendo. Entonces, otra tradición, y sobre todo que se amolda más bien a estas fechas, es el famoso Halloween. El Halloween es una de las tradiciones que precisamente llaman poderosamente la atención también por el contenido histórico que tiene. Y es interesante el momento de estar, cuando se celebra esta famosa festividad, por así decirlo, norteamericana, pero no tiene nada de americana, ahorita que lo veamos realmente. Entonces, el evento que sucede en Halloween, pues, podemos ver a cientos de niños saliendo a las calles, ¿no? Pidiendo dulces, ¿no? Truco o dulce, no sé cómo, triqui Halloween, ¿verdad? Todas esas frases muy famosas que dicen, ¿no? Y parece ser una celebración, pareciera ser una tradición, pareciera ser una fiesta que es inocente, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los niños, verdad? Que se vayan a divertir, pero en un momento que nos demos cuenta, seguramente ustedes ya conocen muchas cosas acerca del Halloween, pero es importante estarlo recordando cada año.
porque hay nuevas generaciones, hay nueva hermandad que se va añadiendo al cuerpo del Señor. Es importante que usted recuerde estos temas. Es una fiesta que aparenta ser muy inocente, ¿verdad? Y sobre todo cuando vemos niños vestidos, ¿verdad? Aquí tenemos a una Frida Kahlo que a lo mejor no les gustó cómo la vistieron, ¿verdad? Ahí se ve esta cachetona enojada. Luego tenemos este soldado romano, este bebé. Espero que no les esté dando ideas, ¿verdad? Para vestir a sus niños. Espero que no. Pues solamente un ejemplo. Ahí tiene pintado con plumón aquí, miren, los cuadritos. Y aquí tenemos un pequeño niño, manos de tijera. Y cuando vemos esto, dice, pues ¿qué tiene de malo el Halloween, verdad? Se ven tiernos, se ven inocentes. Pero la verdad es que debemos hacernos algunas preguntas. ¿Debería un cristiano celebrar Halloween? Esa es la pregunta que debemos hacernos, hermanos. Hay otra pregunta que me gustaría hacerle y es precisamente la siguiente. ¿Es correcto ver que una familia cristiana celebre algo que vaya en contra de su propia fe y de Dios? Otra pregunta, ¿qué hay detrás del Halloween? Bíblicamente hablando, hermanos, ¿qué podemos decir del Halloween? Ese va a ser el tema de esta tarde. ¿Qué podemos decir del Halloween? Hay tres cositas que a mí me gustaría comentar acerca de este tema. Y la primera de ellas, hermanos, es precisamente que el Halloween tiene orígenes anticristianos. Eso es lo primero que usted debe saber. Y cuando estamos hablando de un origen anticristiano, estamos hablando de un origen que va en contra de la misma fe cristiana, en contra de nuestros principios. Y es importante entenderlo, recordarlo, tenerlos presente para cuando se nos presente la situación, cuando tengamos que abordar este tema. Hay una cosa, por ejemplo, como la noche del Samhain. Ese es uno de los orígenes precisamente del Halloween. Y es bien interesante, hermanos, porque cuando hablamos acerca de la noche del Samhain, es bien interesante porque la palabra Samhain significa fin del verano y se celebraba precisamente en el último día de octubre. Es bien interesante, hermanos, porque esta festividad, Samhain, era el dios precisamente de los celtas, era su señor, era el señor de la muerte. Entonces es bien interesante que en estas fechas se celebraba en esa noche a este dios, a Samhain. Entonces cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas, hermanos, venimos a darle apología precisamente a un dios totalmente pagano, a un dios celta, el cual tenía sus sacerdotes que llevaban a cabo toda esta ritualística, por así decirlo, y eran precisamente los druidas. Esta celebración, hermanos, estaba ya implementada 300 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene algunas cosas bien interesantes de las cuales debemos de comentar. Por ejemplo, en la noche del Samhain había diversos sacrificios de cultivo, sacrificios de animales, pero sobre todo, sacrificios de seres vivos, tanto de bebés como de vírgenes. Eso es lo que se dice, eso es lo que se cree, ¿verdad? No me consta, pero hay historiadores que así lo confirman, ¿verdad? Todo esto se hacía particularmente, todos estos sacrificios, ¿para qué? Para aplacar la ira de este dios que se tenían, ¿verdad? Los celtas, que se encontraban precisamente en la parte de Inglaterra, Irlanda, Escocia, toda esa parte del Reino Unido, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa que debemos de decir al respecto acerca de la noche del Samhain. Los celtas creían que en esta noche, hoy, noche de Halloween, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales. La creencia de ellos, hermanos, es que se creía que se abría un portal entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y esto es algo que llama poderosamente la atención, porque se creía que en aquel entonces había espíritus que precisamente les ayudaban para hacer toda clase de actividades que precisamente son anticristianas, por ejemplo, la adivinación, la brujería, etcétera. Pero sobre todo, como era el fin del verano y ya la cosecha pues ya estaba levantada, querían ver precisamente en esta fecha, saber a través de su Dios, a través de los espíritus, cómo les iba a ir en los siguientes 12 meses,
¿verdad? Era una práctica totalmente ocultista, esotérica, que va en contra de la fe que nosotros precisamente tenemos. Pero vamos a seguir analizando precisamente en la página que estuve viendo, se llama Arquehistoria, viene un comentario al respecto sobre estas festividades. Dice: la costumbre era dejar comida y dulces fuera de sus casas y encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto al dios Sol en las tierras del verano. Esta costumbre de dejar comida me llama mucho la atención del Día de Muertos aquí en nuestro México, ¿verdad? Y siendo que eran culturas que en ese tiempo no había cómo saber una cultura de la otra. Indudablemente Satanás estaba haciendo su trabajo en ese momento. Y sobre todo la costumbre de dejar dulces fuera, ¿verdad? Es otra cultura u otra tradición dentro del Halloween que se me viene a la mente precisamente con el hecho de andar regalando dulces, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas que podríamos decir al respecto. En esa noche de rituales, la noche del Samhain, se abría la puerta al más allá y los vivos y los muertos tenían la oportunidad de poder comunicarse. Algo bien interesante en todo esto, hermanos, es que los druidas, los sacerdotes celtas, cuando hacían este tipo de rituales en el cual se estaban comunicando precisamente con ese mundo espiritual, con ese mundo oscuro, es interesante cómo había espíritus que no colaboraban con ellos. Y entonces de lo sacrificado, ellos se vestían de los restos de aquellos animales para poder ahuyentar a los malos espíritus. De ahí viene el hecho de estarse disfrazando. Es para ahuyentar los malos espíritus. Y se dice particularmente cuando se pasaba casa por casa para pedir un apoyo por parte de los druidas. Es interesante que aquel que no quería precisamente apoyar, pues era visitado por estos malos espíritus. Para todos aquellos que habían apoyado esta ritual, esta celebración en cuanto al sacrificio, pues se le pedía que precisamente que pusiera en un nabo. El nabo son hortalizas, así como rábanos gigantes o grandes, en el cual se le ponía dentro una luz o una vela, por así decirlo, ¿no? De ahí viene precisamente la calabaza iluminada. Ahorita vamos a hablar algo al respecto, ¿no? Algo bien importante que debemos de decir de la noche del Samhain. A pesar de la romanización, es decir, cuando Roma conquista la parte de Inglaterra, toda esa parte norte de Europa, se le llama el proceso de romanización, incluyendo también por parte de la Iglesia Católica. Los irlandeses, entre otros pueblos de origen celta, siguieron celebrando la tradición festiva de la noche del Samhain el 31 de octubre desde el año del 100 después de Cristo. Y fueron precisamente los irlandeses quienes trajeron esta tradición a los Estados Unidos con ese gran boom que hubo en la migración, ¿verdad? De muchos irlandeses venirse a habitar a los Estados Unidos en 1840, ¿verdad? Ya los norteamericanos empezaron a hacer sus modificaciones, metiendo leyendas, tradiciones, y ahorita ya es una mezcolanza de un montón de cosas el Halloween, ¿no? Es bien interesante estos datos históricos porque nos ayudan precisamente a entender lo que estaba sucediendo. Y fue este proceso de romanización cuando en el año el Papa IV Gregorio fue precisamente quien implementó y tratar de cambiar esta situación, ¿no? Tratar de cambiar esta festividad de la noche de Samhain, cristianizarla, por así decirlo. Pero ahorita vamos a mencionar algo al respecto. La fiesta irlandesa entonces se mezcla con otras creencias indias y en la secuela colonial del Halloween incluye entre sus tradiciones la conocida leyenda de Jack O'Lantern. Esta es la famosa imagen que tenemos de la calavera, de la calabaza iluminada. Viene precisamente de una leyenda irlandesa de un hombre llamado Jack, que era bien peleonero y que le jugaba muchas bromas al diablo. Y anda deambulando por el mundo precisamente, ¿con qué? Con un nabo precisamente y un carbón encendido que tiene dentro del mismo nabo. Cuando llega esta leyenda a Estados Unidos, como tenía una sobreproducción de calabazas, dijeron, no, en vez de utilizar esos nabos, vamos a utilizar calabazas, y de esa manera fue que se convirtió precisamente esta famosa imagen del Halloween, el famoso Jack O'Lantern, ¿verdad? Que también en la tradición pagana era para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces todo esto tiene una connotación totalmente oscura,
que no tiene nada que ver con nuestra idea de paz, de tranquilidad y de salvación, ¿verdad? Algo bien importante que debemos de comentar, no solamente es que el Halloween tiene orígenes anticristianos como la noche del Samhain, sino también como la fiesta del Sabbat. Y digo Sabbat porque no tiene nada que ver con el Shabbat judío, ¿verdad? Esta festividad es un poquito diferente. El Sabbat es la primera reunión de brujos en el año, siendo la más importante para ellos. Se cree que esta festividad se ofrecen sacrificios al diablo a través de ofrendas, relaciones íntimas no ilícitas y múltiples, borracheras, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que se hacen en estas fechas. Inclusive investigando diferente información acerca de este tema, me llama la atención como una bruja, pues, así literalmente hablando, dice: me da mucho gusto y estoy muy contenta de que casi todo el mundo, esta celebración que es tan importante para nosotros las brujas, todo el mundo la esté celebrando, e inclusive las otras religiones. Ella se vanagloriaba de eso, fíjense. Y cuando nosotros estamos participando de eso, le estamos dando entrada, le estamos dando el reconocimiento de manera indirecta a ese tipo de cosas. Entonces, esto es bien importante entenderlo, y lo digo por lo siguiente. Fíjense muy bien, el Sabbat también es llamado aquelarre, significa campo del macho cabrío, ya que se estimaba que el diablo se hacía presente en medio de las brujas bajo esta forma que ustedes están viendo, de un macho cabrío. Bueno, es una imagen terrorífica, por así decirlo, ¿verdad? Pero es algo que nos debe de hacer pensar realmente en las cosas que estamos haciendo. Ya mi hermana se asustó, por eso se va, ¿verdad? Ya se asustó por eso. Hermanos, hay algo bien importante que nosotros, es bien interesante, me llama mucho la atención, hermanos, cómo todas las tradiciones, la Iglesia Católica trató de alguna otra forma de cristianizarlo, siendo que la misma Iglesia Católica es la apostasía por excelencia de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia Católica es una mezcla entre paganismo y cristianismo. Y precisamente estas tradiciones, la Iglesia Católica ha tratado de alguna otra forma cambiarla, poniéndole algunos enfoques cristianos, pero que realmente terminan adorando precisamente al mismo Señor de la oscuridad y de las tinieblas, que es Satanás. Algo que trataba de hacer bien, terminan haciéndolo mal. Por ejemplo, les voy a decir, la palabra Halloween no es una palabra pagana, es una palabra católica. Eso es lo que me llama mucho la atención. Y vamos a ver por qué digo esto. La palabra Halloween es una contracción de una frase en inglés que significa víspera de todos los santos. Celebración que en México están a punto de celebrar, o si no ya están celebrando, porque desconozco mucho esta tradición. El día de los santos muertos, no sé cómo le llamen, que es All Hallows Eve. O sea, la víspera de la fiesta de todos los santos, la fiesta cristiana que pretendió reemplazar la conmemoración pagana del Año Nuevo de los celtas. Halloween es una contracción precisamente de esta palabra que trataron de implementar los católicos. Una festividad por otra. Entonces, ¿qué favor le estábamos haciendo, verdad? ¿O qué favor le estaban haciendo? Algo bien interesante que debemos de mencionar también, hermanos, ¿qué podemos decir del Halloween? Bueno, en segundo lugar, que el Halloween tiene prácticas anticristianas que van en contra de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, se hace apología al ocultismo. Esto es bien importante decirlo. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra apología, estamos refiriendo a algo que se está elogiando, a algo que se está alabando. Y cuando un cristiano está haciendo este tipo de cosas, está alabando, está elogiando esa clase de esas prácticas. ¿Qué prácticas? La brujería, la hechicería, la magia, la adivinación y toda clase de tradiciones paganas. Siendo que la misma palabra de Dios, precisamente, hermanos, no las aprueba. Note muy bien cómo dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12,
Dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto habla de sacrificio, hermanos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Hermanos, cuando nosotros estamos de alguna otra forma disfrazándonos, haciendo altares, pintándonos, haciendo alegoría a la brujería, a la hechicería, porque hechicería quiere decir hablar con demonios. Entonces, la adivinación y cualquier otra cosa que tenga que ver con el terror y el espanto es una apología que precisamente estamos haciendo al ocultismo. Y eso, hermanos, es abominación para nuestro Dios. Yo he visto hermanas que en su Facebook en estas fechas ponen una calaverita o ponen una calabaza de Jack-o'-lantern. Parece ser inocente, hermanos, pero lo que usted está haciendo precisamente es elogiando precisamente este tipo de actitudes. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y sobre todo, los padres, cuando se llegan estas fechas, me llama mucho la atención, hermanos, cómo mi hermano Alberto no me dejará mentir, cuando fuimos a México, tratamos de evangelizar ahí en el bosque de Chapultepec. Y me llamó la atención porque en Halloween y en las tradiciones paganas, ahí pueden hacer lo que quieran. O sea, van y hacen festividades y toda clase de cosas. Pero cuando tratamos de evangelizar, no nos dejaron hacerlo. No nos dejaron. Y lo mismo pasa en las escuelas. O sea, celebran el Día de Muertos, hasta celebran Halloween y entre otras cosas. Pero cuando se habla de las cosas de Dios, ahí ya te quieren expulsar de la escuela. Y llama poderosamente la atención ese tipo de actitudes. Hermanos, no hagamos apología al ocultismo, porque el hacerlo es abominación para nuestro Dios, es decir, no lo ve bien. Y tenga cuidado, hermano, cuando sus hijos anden, sobre todo es el talón de Aquiles de los padres, pues. ¿Cómo van a tratar ese asunto cuando su nieto, cuando su hijo, pues le está impidiendo o quieran hacer este tipo de cosas en la escuela? Ahí es donde se va a demostrar su fe, ¿verdad? Hermanos, cuando estaba analizando este tema acerca del ocultismo, brujería, adivinación, este tipo de cosas, dije, pues ya no hay, pues, a ver, vamos a checar qué tan real este tema de la brujería y esta cuestión, ¿verdad? Me di la tarea de buscar algunos datos de qué organizaciones hay que realmente están haciendo eso. O sea, personas que para nosotros es un juego, o para las personas es un juego, pero hay muchas personas que este aspecto del ocultismo es más real de lo que ustedes creen. Y existe. Fíjense, estaba checando un dato en el INEGI, ahí en el internet. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A pesar que me iba a equivocar como Peña Nieto. Fíjense muy bien las religiones ocultistas que hay. Fíjense nomás, mire, el INEGI son estadísticas, van casa por casa para ver la perspectiva de la gente y en base a eso hacen sus estadísticas, ¿no? Entonces hay una iglesia que se llama Adoradores de Satán, hay una iglesia demoníaca que así se llama, hijas de Belcebú, iglesia de la Bey, iglesia luciferiana, las hijas del fuego, orden del centro áureo, satánicos, satanistas, templo de Set, vudú. O sea, hay un montón de cosas y solamente es por decir algunas cosas, algunas organizaciones, por así decirlo. Y fíjense, inclusive la iglesia satánica tiene una Biblia satánica precisamente. Fíjense muy bien, las festividades, ahí está marcado en rojo, las festividades y celebraciones satánicas, para ellos son 3. La primera de ellas es el festival satánico más importante es, por supuesto, el cumpleaños de uno mismo. Pero hay un requisito para que usted, si es satánico, pueda celebrar ese cumpleaños. ¿Y sabe cuál es?
si el satanista elige ser su propio Dios. Tienes que ser tu propio Dios para poder hacerte tu propio cumpleaños. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y la segunda festividad más importante, las dos festividades satánicas son la noche de Walpurgis y el Halloween, el día de todos los santos. El Halloween es el día más especial de los satánicos. Ahí nomás se los dejo. Hermanos, dice, hay otra cosa que se hace precisamente en estas fechas, y es que se hace apología a la muerte. Y esto es algo, dejemos ya un poco el Halloween, ¿no? De que eso trae una tradición norteamericana, pero en nuestro México es bien interesante cómo tenemos nuestras propias tradiciones. El famoso Día de Muertos, e inclusive es más significativo y más pintoresco que el Halloween. Hasta podría decir más bonito, por así decirlo, la tradición del Día de Muertos. Tiene más trasfondo, ¿verdad? Que el mismo Halloween. Pero es bien interesante, hermanos, que cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo también nuevamente una alabanza, un elogio a la muerte. En Halloween es común ver huesos y calaveras en traje, disfraces, dulces, adornos, altares y comida, haciendo precisamente un culto a la muerte. Tenemos disfraces. Aquí en el norte casi no se experimenta eso, pero en el sur sí. E inclusive vienen muchos países a mirar, a ver esta celebración que se da allá en Oaxaca, en Distrito Federal, en Chiapas, porque les digo, es muy pintoresco. Es una tradición muy importante ahí en el sur mexicano. No solamente eso, pues en los altares, hermanos. Las calaveras de azúcar, las velas, el altar que se va a poner en honor a un montón de ideas, el cempasúchil, un montón de cosas, ¿verdad? Que viene precisamente elogiar o darle culto a la muerte. Y pues no se diga la comida, ¿va? No se diga el pan de muertos, el atole, o no sé si tenga algo que ver esto, las famosas reliquias, ¿verdad? Yo no las conocía allá en Baja California, las conocí en Torreón. Daban un asado y una sopita muy rica, ¿va? Ya después yo supe qué pasa con eso, ¿va? Porque miraba gente casi con tambos así para que le regalaran comida, recuerdo. Entonces fue algo impresionante ver eso, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 6:23, hermanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿a qué Señor vamos a celebrar? ¿Al Señor de la muerte o al Señor de la vida eterna? Porque cuando usted empieza a hacer este tipo de cosas, altares, vestimentas, disfraces y cantidad de cosas que da culto a la muerte, usted está celebrando la muerte y no la vida. Y nosotros somos cristianos, y como cristianos debemos de celebrar la vida, y no es cualquier tipo de vida, es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué Señor está sirviendo? Pregúntese. Y ya para, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 y 30, capítulo 10, versículos 20, y nos brincamos al 31, dice 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creo que la adivinación, la brujería, el culto a la muerte, no es una forma de darle gloria a nuestro Dios. Por último, ¿qué podemos decir del Halloween? En tercer lugar, hermanos, que el Halloween tiene principios, tiene características que son anticristianas, que van en contra de nuestra fe. Precisamente una de las cosas del Halloween es precisamente crear terror, generar actos malévolos. Busca perturbar la mente con toda clase de películas, documentales. Algunos se toman muy en serio lo de los espantos, de asustar a la gente. Pero la finalidad del Halloween es inspirar espanto, ¿verdad? Porque el disfraz, la pintura, todos los elementos
buscan ahuyentar los malos espíritus, por así decirlo, ¿va? Entonces esto es bien interesante, hermanos, y sobre todo el inciso D me llama la atención. Dice inspira espantos, ¿verdad? Dice precisamente la práctica de causar terror y espantos solamente le pertenece a alguien que es muy real, y ese alguien es Satanás. Fíjense muy bien cómo dice Ezequiel 28:19, dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si bien este capítulo, es importante decirlo, se refiere al rey de Tiro, hace una analogía precisamente en las cuales podíamos tomar de las características de Satanás. Hermanos, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Nuestro Señor no es un Señor de espantos, porque hay uno que ya tiene esa característica. Bueno, la característica de nuestro Señor es ser Príncipe de Paz, y es el ser precisamente Dios de paz. Hermanos, en conclusión, ¿qué podemos decir del Halloween? Vimos tres cosas: que el Halloween tiene orígenes, prácticas, características, es decir, principios que son totalmente anticristianos, van en contra de nuestra fe, y es importante que usted lo tenga presente siempre. Y la pregunta: ¿debe un cristiano celebrar Halloween? No, porque ahora pertenece al Señor de la vida y no al Señor de la muerte. ¿Debe un cristiano celebrar Halloween? No, porque ahora pertenece a aquel que es la luz del mundo y no a aquel que es de las tinieblas. ¿Debe un cristiano celebrar Halloween? No, porque ahora pertenece al Príncipe de Paz y no a aquel que es un espanto. ¿A qué Señor está sirviendo? Esa es la pregunta que me gustaría que todos ustedes se llevaran. Y sobre todo, que sigamos la actitud que una vez tuvo precisamente Josué, cuando dice precisamente ahí en Josué 24:15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le animo, mi hermano, a que sirvamos precisamente a ese Señor que es la vida, que es la luz, que es la paz, y no estarse siguiendo tradiciones totalmente humanas y totalmente que le pertenecen al diablo. Hermanos, este era el tema que les tenía preparados, y que Dios les bendiga enormemente.